¿Cómo están, queridos hermanos? Un saludo muy especial para todos y para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom para toda la familia en Yahshua HaMashiach que está aguardando este maravilloso Yom, este maravilloso día. Un abrazo para todos ustedes y como siempre es muy bueno poder encontrarnos a la luz de la Torah de Abba, aprendiendo cada día más y purificando nuestros corazones para el gran día de Yahweh, que será cuando Yahshua regrese por cada uno de nosotros, y es lo que esperamos, lo que anhelamos de verdad y de corazón. Un abrazo gigante para todos y para cada uno. Esperamos estén bien, esperamos estén en shalom, en paz, y que tengan hambre de Abba. Estamos viviendo de verdad tiempos difíciles. Cada vez la brecha se acorta más y más hasta el cumplimiento final de lo que la Torah dice respecto del regreso del Mashiach y también del tiempo final sobre la tierra. Así es que estamos muy, pero muy expectantes a todo lo que acontece en Israel y obviamente lo que acontece a nivel mundial. Pero nuestra mira y brújula profética siempre es Israel. Sin duda que los síntomas mundiales están haciéndose notar cada día, pero es producto de lo que está ocurriendo en la higuera, es producto de lo que está aconteciendo en el Medio Oriente. Por lo tanto, estamos, como te digo, expectantes a todo aquello. Pero mientras Yahshua aún no llega, como las vírgenes prudentes, estamos velando, estamos en alerta, que nuestras lámparas no se agoten hasta la venida del novio, como dice la Torah, ¿vale? Y esperamos que tú también estés en la misma expectativa, con el compromiso férreo de estar vigilante y atento a todo lo que acontezca para que el gran día, esperamos sea esa tu expectativa, tu esperanza, y que Yahshua sea tu más fuerte emuná, ¿vale? Un abrazo para todos, shalom, Shabbat shalom para todos. Voy a dejar a mi esposa, quien también les va a saludar en estos momentos, ¿vale? Shabbat Shalom a todos, que la alegría, la Shalom de Abba esté sobre todos ustedes, sobre sus familias. Qué bendición que podamos transmitir nuevamente en un Shabbat. Estamos muy gozosos, muy agradecidos por nuestro Abba Yahweh, que ha tenido Rajem, que ha sido bueno. Su fidelidad es grande y sé que con cada uno de ustedes también, no importando las circunstancias, no importando lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor. Su Dabar dice que siempre debemos ser agradecidos en todo tiempo. Y agradecemos este día, este nuevo Yom, que Yahweh nos permite estar conectados y estar un poquito más cerca de usted a través de estos medios que son las redes sociales. Como siempre, estoy atenta a sus comentarios, a sus peticiones de oración, para estar orando por cada uno de ustedes. Confíe siempre en Yahshua, en su Hijo, eh, quien prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del Olam, dice, y Él cumplirá su palabra. Cada petición que usted preséntela delante de Abba, en el nombre de Yahshua, y espere confiado que según su fe y su voluntad, Yahweh responderá a su petición, porque dice su Dabar que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Yahshua lo recibiremos. Le bendigo, deseo como siempre que esta jornada sea una jornada maravillosa, donde juntos crezcamos, donde juntos podamos salir del error para conducirnos de regreso a casa. Bendición, bendición, shalom, shalom. Muy bien, el tema que hoy día nos compete es la mente mágica y religiosa. La mente mágica y religiosa. Eh, y a lo mejor no es fácil de explicarlo, pero logramos hacer un breve estudio al respecto, para explicar algo que ocurre en el corazón de los hombres, ¿no? Entonces, y esto ocurre cuando hay una creencia o una convicción falsa arraigada, y producto de esta verdad arraigada y falsa, la verdad verdadera, que es la Torah, es erradicada.
es desplazada mediante la fascinación y la sensualidad del misticismo mal enfocado. Esto no es psicología, no es sociología, tampoco es antropología, para que lo entiendan así, solo es un simple estudio que intenta despertar la correcta emuná de Yahweh en el corazón de aquellos que de verdad aman y desean la verdad. Nadie tiene la verdad, nadie la posee, porque la verdad solamente es una y es de Yahweh. Y Yahweh la ha hecho perpetua a través de su Hijo Yahshua. Por lo tanto, la verdad es una persona. Y esta persona nos ha rescatado de la perdición, nos ha lavado y redimido, y nos ha dado como misión y llamado extender este mensaje de esperanza y amor a todo aquel que la quiera recibir, ¿vale? Así es que esta verdad es lo que está escrito en la Torah. Es verdad de Yahweh, no es palabra de hombre, para que tengan claro de que lo que hablamos es en base a lo que la Torah de Abba Yahweh dice, ¿ok? Y vamos a ir de lleno, ojalá y espero podamos terminar esto y que todos puedan recibir lo que necesitan saber acerca de esto, la mentalidad mágica y religiosa que existe, ¿no? Y que lamentablemente es un contaminante muy nocivo respecto de todos los que están viviendo una emuná o una fe. A veces menciono, insisto, palabras en hebreo, pero tiene solamente el fin de profundizar y ahondar más en lo que quiere decir el contexto o el texto original. Por eso menciono ciertas palabras en hebreo. Yo no hablo hebreo, simplemente menciono algunas palabras en hebreo, como te digo, para tal fin. Y a la vez digo lo que significa, por si acaso hay alguien que me escucha hablar y piensa que hablo raro o extraño. Creo que no hablo raro y no hablo extraño, pues solamente son algunas palabras, ¿vale? Bueno, la gente que me escucha habitualmente lo sabe y lo entiende, pero de pronto alguien ingresa quizás por primera vez a estos videos y se encuentra con esto. Pero básicamente es eso. ¿Vale? Ok, vamos entonces a comenzar, ¿vale? Abrazos para todos, saludos para toda la gente que nos está viendo en este minuto y que a lo mejor están diciendo, hola pastor, ¿cómo está Rojí? O ¿cómo está More? No sé. Tampoco quiero adjudicarme títulos ni nada por el estilo. Pero abrazos para todos, saludos. Estamos ahí pendientes, mi esposa está ahí atento a los comentarios que tú quieras dejarnos. ¿Recuerdan que hemos hablado de la mentalidad babilónica o la mentalidad de Babel? Bueno, les voy a dejar los enlaces de los estudios que ya vimos para que los vuelvan a leer, como Destruye la mentalidad de Babel. También pueden leer La doctrina de Balaam y los Nicolaitas, está vigente hoy, para que así puedan tener una mayor profundidad de lo que vamos a hablar ahora. Lo que hablaremos hoy es acerca, como te digo, de la mente mágica y religiosa y de lo que produce a nivel mental, y que es el énfasis de todas las religiones existentes en el mundo. Y vamos a comenzar, ¿vale? ¿Están atentos? Espero tengas tu Biblia. Vamos a citar algunos textos para poder darle este estudio, ¿vale? La mente babilónica, que ya hablamos antiguamente, desata, pongan atención, dos variantes. Y estas son la variante mágica y la variante religiosa. Y para poder entender esto, como siempre, vamos a las definiciones, ¿vale? La mente babilónica, pongan atención, es aquella que tiene su base en creencias cerradas y paganas. Y estas afectan a todo el sistema humano, desde lo social, desde lo político hasta lo espiritual, mediante estructuras ritualistas, ¿vale? Su nombre deriva de la antigua Babilonia, donde se origina la mayor cantidad de religiones y creencias místicas y ocultistas que hasta hoy se conocen y que se practican. Es obvio que nace del error humano y luego permanece por el engaño de Hasatán. Vamos a ver algunas características de la mente babilónica, ¿ok? Para que te ponga mucha atención. Tales religiones son todas paganas, ¿ok? Son todas paganas. Deben comprender el concepto pagano.
pagano deriva de la palabra pagus, que significa gente de aldeas o comunidades rurales, que en el primer siglo adoraban dioses diversos de la naturaleza, pues la mayoría eran agrícolas. Entonces, estos aldeanos en el primer siglo resistían al cristianismo de Constantino, ¿vale? Por eso el concepto pagano se usa para referirse a aquellos que adoran falsos ídolos. De ahí viene el concepto pagano, ¿vale? Hay todo un contexto, ¿no?, acerca de la historia de los pagos y cómo ellos resistían al cristianismo, y etcétera, etcétera. Bueno, de ahí sale el concepto pagano, o de aquellos que adoran creencias del mundo, pero inicialmente era de los aldeanos, quienes eran los pagos. Otra característica es que todos aluden a deidades y entidades diversas. Creen en criaturas mitológicas, héroes o titanes salvíficos, es decir, salvadores de un supuesto fin de la existencia o de una evolución del ser humano. Hay existencias en estos credos, existencias de mundos espirituales o submundos o inframundos, creencias del más allá y de la vida después de la muerte. Creen en la reencarnación o en alguna vida superior o en alguna vida cósmica. Algunas de estas creencias tienen relación con la tierra y los elementos, y que supuestamente estos elementos tienen personalidad y una potestad de modo individual o en su defecto de modo conjunta. Creen en un poder superior o en poderes superiores, pues la mayoría es politeísta y no monoteísta, ¿vale? Bueno, todo este gran abanico de ideas, creencias y pensamientos que gobernaron en la antigüedad y que dominan hoy producen una mística. Mística llamamos a aquello que es misterioso y espiritual, y básicamente tiene que ver como la reacción del ser humano ante algo que lo supera, y esto que lo supera es la divinidad, ¿no? Entonces la mística es la respuesta humana frente a algo superior y glorioso. Entonces, esto que desata Babilonia y todo lo que te acabo de mencionar es las variantes, ¿no? La mágica y la religiosa. Como dije, veo estas dos variantes que vamos a ir estudiando, y espero que tú disiernas, ¿no?, si algo de esto hay en tu corazón, para que lo deseches en el nombre de Yahshua, ya, ¿vale? Si algo de lo que acabo de mencionar respecto de una mente babilónica en términos generales aún persiste dentro de ti, es tiempo de sacarlo. No pueden haber ídolos, imágenes, adoraciones y cosas raras que la Torah no menciona, pues eso es dentro del concepto babilónico actual, ¿no? Así que vamos entonces a definir lo que sería la variante mágica. Pon atención, por favor, vamos a hablar definiciones. Es cuando las ideas, pensamientos y finalmente las convicciones del individuo están reforzadas por un poder. ¿Entendiste? Ideas, pensamientos y o convicciones de un individuo respecto de lo divino están reforzadas por un poder. Es decir, una potestad que hace posible algo. Entonces, este algo puede ser desde milagros, sanidades, hasta experiencias con lo sobrenatural. Es la sustancia invisible que envuelve estas creencias. Se le atribuyen a Dios, a los elementos, a entidades espirituales y a ciertos ritos, pero que no es Yahweh, no es Yahweh. Todo esto mezclado produce un efecto asombroso y adictivo, porque la mente mágica a todo le asigna un poder. Entonces esto asombroso se torna de pronto adictivo. Es decir, siempre se esperará algo así en alguna reunión, en alguna convocatoria religiosa o bien mística. Si algo así, por ejemplo, no ocurre, los comentarios típicos de una reunión así es el siguiente: estuvo bonita la reunión. Pero cuando hay algún tipo de manifestación sobrenatural o algo que escapa de lo normal, automáticamente se dice la reunión estuvo increíble, ¿no? Hubo presencia, hubo manifestación, y etcétera, etcétera. Es lo que produce la variante mágica. Entonces,
La fe de Yahshua, que es la fe correcta, no se mueve por ninguna de estas manifestaciones. No son su motor, menos el énfasis. Aunque hay milagros, hay profecía, hay presencia de Yahweh, es obvio, sus hijos sabemos que su manifestación depende únicamente de su voluntad y de su decisión. Nosotros no incitamos, pon atención, no incitamos ni promovemos algo así. ¿Por qué? Porque no tenemos ni el poder ni la autorización de parte de Yahweh para hacer algo así. A los hijos verdaderos de Yahweh solo los mueve su ahava, su amor. Nos mueve la obediencia a su voluntad, a su Torah. Para aquello les recomiendo lean el estudio Encantados, Fascinados y Engañados. Este estudio les ayudará a entender con más profundidad esta mágica forma de ver lo divino, ¿vale? Entonces, les dejaré todo esto linkeado para que puedan ir directo al mensaje cuando lean el texto en sí. Entonces, la variante mágica es aquella que le atribuye una potestad a todas las cosas, ¿vale? Y estas cosas prácticamente tienen personalidad y se mueven de modo conjunto o individual. Y el hombre espera de esta potestad un algo, que puede ser cualquier tipo de manifestación, tanto para su provecho como contemplativas incluso, ¿vale? Ahora, la variante religiosa son todas las ideas, pensamientos y o convicciones que no solo están sujetas a lo mágico, sino a todo lo que tiene que ver con seguir un ritual. Hábitos, costumbres paganas, por cierto, mezcladas. Todo lo religioso, lamentablemente, tiene una vaga idea de lo que es Yahweh, pero lo hace mediante ritos, lo que empeora más la situación. En definitiva alejan al creyente de la fuente correcta, que es Yahweh y su Torah, siguiendo ídolos, siguiendo tradiciones, celebraciones, formas y maneras de devoción llenas de misticismos, ¿no? Fascinaciones, mediante estructuras ceremoniales. Y vamos a ver algunos ejemplos. Cuando digo ceremoniales, me refiero tanto a una liturgia, es decir, una estructura de reunión que implican pasos. Saltarse un paso sería transgresor. Entendemos la palabra transgresor como faltar a una ley, o como fallar o errar, cometer un delito dentro de todo eso. Pero este acto ceremonial también está en la forma misma del ser humano, en cómo se desarrolla, en cómo se mueve. El ser humano está lleno de rituales, desde lavarte los dientes hasta vestirte. Hay una forma, un ritual. De hecho, la moda actualmente, la ropa como moda, es un ritual que intenta decir algo, ¿vale? Entonces, dentro de todo este acto ceremonial, ritualístico que tiene el ser humano, está desde no comer ciertos animales, por ejemplo, porque se consideran sagrados. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, como la vaca en la India, y así otros tantos. Amuletos o talismanes para diversos males, pagar mandas y o peticiones a estatuas, a imágenes, rezos y ruegos antes de hacer esto o lo otro, la repetición de rezos de modo constante, construyendo así un mantra, o bien mantralizaciones en definitiva. Oraciones o rezos con ciertas ramas o árboles. Se utiliza mucho en el chamanismo. Con árboles por considerarlos sagrados. Y vemos ya nuevamente los elementos con cierta potestad. El uso de vestuarios y o colores que particularmente representan lo divino, por ejemplo como el blanco, exacerbar el uso del blanco por pretender manifestar pureza, cuando el corazón puede estar totalmente contaminado. No hay ninguna relación en absoluto. En el mundo, por ejemplo, católico, la persignación ante imágenes o cosas también consideradas sagradas. Seguir una estructura, como te decía, para reuniones. Saltarse un paso sería error, delito total. Considerar especiales a personas que tienen carismas, por ejemplo, oratoria o canto,
y que estos puedan presidir ciertas reuniones, aunque no sean los más santos del lugar. Declarar al universo, declarar al destino, al cosmos, deseos o finalidades o propósitos favorables para la vida. Eso es religioso totalmente. También está dentro de todo lo que es ritual. Celebraciones de todo tipo. Esto también lo hemos hablado. Celebraciones desde cumpleaños, bautizos, fiestas de Año Nuevo, Navidades, fiestas de patrias, de todo, y eso mezclarlo con lo sagrado, lo que genera una mutación de la fe, ¿no? Son netamente paganas. Mencionarlas todas sería totalmente extenso. Eso es solamente un ejemplo para que te des cuenta de todo el ritual que envuelve al ser humano cuando está bajo el dominio de una mente babilónica. Entonces, esta variante es la mente babilónica, ¿no? Mágica y religiosa, y es extensa. ¿Por qué? Porque el ser humano, como te decía, por sí mismo construye estructuras religiosas, construye y le asigna un ritual y asimismo lo vuelve sagrado. Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando Abba Yahweh está depurando nuestra emuna y nos está limpiando de todo aquello para purificarnos en su Torah. Hay mucha gente que mezcla la Torah y piensa que todo es de Yahweh, que todo es de Yahweh. Si eso es bueno, entonces no es malo, debe venir de Yahweh. Y lo inserta en su forma de ver a Yahweh mezclando la Torah. Y eso es un error. La Torah siempre aparta, siempre santifica, es decir, aparta del Olam a su hijo para que lo viva de acuerdo a lo que antes vivía. Antes vivía de modo mágico, antes vivía de modo religioso, pero cuando se está en Yahshua, en Yahweh, ya no. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Recuerden eso. Ninguno de estos ritos o formas de concebir lo divino es lo correcto. Ninguna de ellas. Más bien son métodos humanos por tratar de alcanzar a Yahweh. De ahí viene el concepto religión o de religar, intentar alcanzar, intentar unir, pero por medios humanos, nada más. Lamentablemente nunca alcanzará a Yahweh, nunca. Lo único que alcanzará es estar bajo el dominio del engaño, del embrujo y de la fascinación que provoca Hasatán, quien promueve con sutileza más y más engaño, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué más y más engaño? Porque Hasatán, mediante el engaño, ata a las personas, no a Yahweh y no a la correcta emuna, sino que los ata a la fascinación mediante la magia y al ritual mediante la religión, y no a Yahweh, no a su Torah, no a la obediencia de sus mandatos, ¿no? Entonces allí Yahweh no existe, aunque se mencione, ¿vale? Entonces Él no habita en los corazones. ¿Entendieron el concepto, ¿vale? La mente babilónica y su variante, mágica y religiosa, y cómo estas cosas se funden construyendo de verdad fortalezas que la gente difícilmente va a soltar a buenas y a primeras. Difícilmente. Es una gran lucha interior el no hacer ciertos rituales aún en casa, desde supersticiones, desde creencias cerradas. Por pensar algo, se cayó la sal, ¿qué es lo primero que hace la gente? La toma y la tira por sobre su hombro. O dicen algo malo de algo que ocurrió y automáticamente golpean madera. ¿Te das cuenta? Todo eso está conforme a sugestiones, supersticiones que finalmente terminan por hacer rígidas todas las creencias que en definitiva son rituales, ¿vale? Desde una ceremonia religiosa hasta una forma de vida en lo profundo del corazón del hombre. De todo eso Abba Yahweh nos quiere liberar, de todo eso. Y de lo mágico, ver en todas las cosas algo sobrenatural cuando no es así, ¿vale? Ok, vamos a ver otro punto y que tiene que ver con el origen de este falso convencimiento. ¿De dónde sale todo este falso convencimiento del ser humano respecto de todo lo que es religioso, de todo lo que es mágico y que en definitiva es Babel instaurada actualmente en el mundo? Pongan mucha atención.
Esto es un breve resumen de lo que dice la Torá, ¿no? Acerca de este falso convencimiento humano, ¿no? Y que siempre está envuelta en pecado, siempre está envuelta en corrupción y en pureza delante de Abba Yahweh, ¿no? Vamos a ver lo primero, los malajim desviados. Primera fuente, pongan atención aquí. Es la primera fuente, los malajim. ¿Qué son los malajim? Los malajim son los ángeles. Es en plural, en singular es malaj, ¿vale? Los suministros que le dan fuerza y que nutren esta mentalidad tienen su origen en los albores de la humanidad, en los orígenes de la creación de Abba Yahweh en la humanidad, cuando Abba Yahweh creó el mundo y se revelaron sus ángeles. Estos tenían la orden de custodiar, es decir, proteger a los hombres, pero en vez de protegerlos, codiciaron a sus mujeres. Wow. Antes del diluvio, en los tiempos de Noah o Noé. Entonces, por la fornicación de sus malajim y la perversidad que despertaron en los hombres, vino maldición a la raza humana. Entonces, en el comienzo fue un pecado de malajim, luego una perversión hacia la raza humana, y luego el pecado directo de los propios hombres y el derramamiento de sangre por maldad. Es decir, la gente empezó a matar, a asesinar. Y ahí se producen tres grandes pecados que provocaron los malajim y que afectaron directamente a los hombres: fornicación, impureza e iniquidad. Para que puedas comprender esto, tienes que ir al siguiente libro, al libro de Jubileos, al capítulo 5 y al capítulo 7, versos 26 y 27. No todos tienen el libro de los Jubileos, pues este libro se extirpó del canon bíblico, y por una razón obvia. El libro de Jubileos es el libro al cual le revela Yahweh a Moshe para que éste pueda recibir toda la información desde antes que él existiera siquiera, es decir, desde el origen de los tiempos. Y todo eso está registrado en el libro de los Jubileos. Se extirpa por la sencilla razón de modificar, de transformar todas las cosas en el primer siglo, básicamente, ¿no? Segundo punto. Ahora, estos malajim que se desvían de la voluntad de Abba, luego provocan lo que llamaríamos la seducción, ¿no? La seducción de Ruahim, porque estos malaj, al ser contaminados por su propio pecado, dejan de ser malaj de Abba y se convierten básicamente en Ruahim. ¿Qué son Ruahim? Espíritus menores que los malaj. Entonces, ya estos se convierten en Shadim. ¿Y qué es un Shadim? Es un demonio, ¿no? Entonces, luego del diluvio, estos malaj siguieron con su nefasto plan y forma de ser y comenzaron a seducir a los descendientes de Noé. Y dice el texto, a enloquecer a los hombres y a enseñar ciencias y conocimientos que el hombre no conocía. Por ejemplo, como el arte de las plantas y la medicina que se podía extraer de ellas. De ahí viene el concepto farmaqueia y que hoy se deriva en el concepto farmacia. ¿Lo sabías? Para tener una visión profunda de esto que te acabo de decir, la seducción de los malajim respecto de los hombres, debes saber leer el capítulo 10 completo del libro de los Jubileos. Allí está establecido completamente la seducción de Ruahim sobre los hombres y cómo estos le comienzan a enseñar ciencias que el ser humano en ese momento no conocía, obvio, y que seguramente, y es también obvio, de obviedad absoluta, que Abba Yahweh lo enseñaría, pero desde la perspectiva santa y no desde un punto de vista contaminado como el de los Ruahim, ¿vale? Entonces, está primero el desvío de los malaj, que corrompen su santidad al codiciar a las mujeres, luego la seducción de los Ruahim sobre los seres humanos, y entramos ahora en los conocimientos bajo pecado directamente. Es decir, los malajim perversos comenzaron a enseñar toda clase de ciencia y conocimiento a los hombres, que aún no estaban preparados, como te dije, para recibir esta información, y por causa de su extravío, lo recibieron por medio de malajim contaminados y corruptos.
Qué tremendo. Es decir, estos malaj estaban en pecado, en rebeldía delante de Abba Yahweh, cuando esta información debiera haber sido revelada por Yahweh en la santa instrucción, pero no fue así. Entonces, ¿qué reciben estos hombres por estos malajim corruptos? Contaminación y seducción sexual, la corrupción sexual entre la raza humana, reciben enseñanza de crear y construir armas de guerra para pelear entre sí, cómo hacer el mal, les enseñaron la escritura maligna en papel, de ahí nace, pongan atención, la escritura para perjudicar a otro, lo enseñaron los malaj en el comienzo de la creación. Les enseñaron acerca de plagas, de cómo algo puede afectar a un grupo importante de personas y formas de hacer el mal. Para que puedas tener una visión correcta de lo que te acabo de decir, debes saber leer el capítulo 69 del libro de Enoc, otro libro extirpado del canon bíblico por las mismas razones. Wow. Hasatán ha sido uno de los grandes mutiladores de la Torá, pero Abba Yahweh ha sido bueno y nos ha permitido tener una Torá completa y la más cercana al original para que podamos tener la verdad completa. ¡Qué tremendo! Entonces, estos son los inicios del convencimiento humano hacia lo falso, hacia lo errado y hacia lo pecaminoso, siendo Hasatán el precursor del engaño. Por eso se le llama el padre de mentiras y el homicida desde el principio, según el libro de Juan en el capítulo 8, verso 44. Si gustas, lo buscas. 8:44. Y te vas a dar cuenta que dice que Hasatán es el padre de mentira y homicida que peca y peca desde el principio. Juan 8:44, ¿vale? Queda más que claro cuál es el origen de todo credo o falsa fe o falsa emuná. Esto quiere decir religiones, sectas, ideologías diversas acerca de Yahweh y de Yahshua. Los malajim, comienza allí. Pero hay un punto más que debemos saber mencionar y tiene que ver con el ser humano, el hombre mismo en su pecado. Y estamos hablando del comienzo o de la fuente del falso convencimiento humano, que comienza con los malaj, que finalmente terminan siendo demonios, y el hombre en sí. El hombre, inicialmente, siendo víctima de esto, no lo enfrentó, ni lo expuso delante de Yahweh buscando una solución, sino que se dejó dominar, se dejó seducir y finalmente se vuelve partícipe del pecado en todo sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque en ese tiempo estaba Noé con sus hijos y Noé los instruye y se mantienen fieles en medio de un mundo totalmente contaminado. Se mantienen puros. ¿Te das cuenta? Está por otro lado, le sigue Abraham, quien también, viviendo entre los caldeos, es un hombre que teme a Yahweh. Es otra vez, vemos a un hombre que se mantiene puro en medio de contaminación. No así estos hombres, simplemente que se dejaron seducir por medio del engaño y de la corrupción de los malajim. Entonces, el Padre Yahweh tenía una solución, sin duda, el quebrantamiento y el arrepentimiento, pero los hombres prefirieron no hacerlo. Entonces, finalmente, el ser humano ve el pecado como una forma de vida y se revela delante de Abba Yahweh, y esta rebeldía persiste hasta el día de hoy. Entonces, el hombre, pudiendo salir del error, no lo hace y se contamina más y más en el pecado. ¿Y cómo lo hace? Actualmente vemos esto mismo, pero un poco más refinado. ¿Y qué es lo que vemos actualmente? Como te digo, filosofías refinadas, es decir, puras en su sentido más intelectual, que no ven pecado en sus definiciones acerca de la vida y de cómo vivir la vida. Lo vemos en la indiferencia crónica y arrogante que envuelve al hombre actual ante Yahweh. Tú le dices a alguien, se conoce a Yahweh, y te pone un signo de interrogación gigantesco, porque no sabe de qué estamos hablando.
Lo vemos en su juicio personal acerca de lo divino, tanto en una fe errada religiosa o derechamente en la incredulidad. Entonces, la carga del engaño, el hombre la sufrió. Y tal como hace un niño agredido, que termina agrediendo a otro, lo mismo hizo el ser humano engañado y siguió engañando a su prójimo y se engañó a sí mismo. Y este engaño llenó obviamente sus corazones acerca de Yahweh, eh, desatando más y más pecado que Abba Yahweh condena, ¿vale? Entonces el inicio comienza con los malaj, que corrompen todo lo que Abba había hecho, afectan al hombre, el hombre no lo rechaza, sino que lo acepta, primero lo sufre, porque sufre daño el hombre, sin duda. Dice el texto que los malaj, después que ya no había comida, comenzaron a devorar a los hombres. Entonces vemos que hay una víctima, pero también la víctima se volvió victimario. Entonces el ser humano se corrompe a ese punto, y naciendo así el falso convencimiento de lo errado, del creer cosas que no son Yahweh y rebelarse ante la verdad misma que está frente a sus ojos. ¿Vale? ¿Cuál es el fundamento de la mente babilónica o de la fe babilónica? Debemos recordar que Babilonia era una nación próspera, su mayor recurso era el comercio, pero también lo era su gran poder religioso. Su credo era politeísta, idolátrico, mitológico, cósmico, mágico y agorero. Agorero tiene que ver con adivinación. Era a nivel nacional, era la religión oficial y se alimentaba de otras religiones también, ¿no? Existentes en la Baja Mesopotamia, siendo su mayor influencia la religión oficial de los caldeos, que era la sumeria, la religión sumeria, que fue una de sus bases más fuertes y de allí saca todo su poder y fuerza religiosa, la Gran Babilonia. También debemos recordar que en Babilonia fue exiliado el pueblo de Israel en los tiempos de la conquista del Melech Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Todo esto lo hemos estudiado, básicamente es casi una reiteración de otros estudios. Y donde se produce la mezcla más nefasta que vive el pueblo de Israel, el pueblo de Yahweh, y su olvido casi total de la Torah. Entonces, de allí surgen de Babilonia las religiones que hoy dominan la tierra en todas las variantes existentes. Y el pueblo de Israel en ese tiempo no fue exenta de este azote que mezcló la sana emuná con el paganismo babilónico, ganando mucho terreno el paganismo babilónico. Entonces, cuando vuelven del exilio, Yahweh tiene que restaurar la Torah, ya con un pueblo que viene totalmente contaminado y con ideas totalmente contrarias a lo que alguna vez recibió, casado con mujeres paganas, viviendo ritos y la magia babilónica. Imagínate qué terrible. Entonces, luego del engaño y corrupción original de los malajim caídos, Babilonia vino a ser la nueva fuente y fundamento del error y del paganismo del pueblo de Yahweh, y que persiste hasta nuestros días y que Hasatán promueve con gran ahínco mediante el sistema religioso en todo el planeta, ¿vale? Y vamos a repetir esto. Son todas las religiones, todas, incluidas el judaísmo, aunque suene fuerte lo que digo. ¿Por qué? Aunque son nuestros hermanos mayores, la razón de que estén en Babel es porque rechazan a Yahshua HaMashiach como el hijo de Yahweh. Para muchos es un simple profeta, alguna persona importante dentro de la gama profética, pero no es el hijo de Yahweh para ellos. Y por su forma ritualista de adorar a Yahweh, lo que también es un error. Tienen los ojos vendados aún, pero hay promesa de Yahweh para el pueblo judío. En su tiempo, Abba Yahweh abrirá los ojos de Yahudá y verán la verdad como siempre debieron verla, ¿vale? Entonces, el fundamento de la mente babilónica está arraigada en esta Babel antigua y que hoy se manifiesta de esta forma, en la diversidad de religiones y credos que afectan lo social, lo político, hasta lo económico a nivel mundial. ¿Y quién domina todo esto? Ya tú sabes, Hasatán.
Ahora, ¿cuál es el fundamento de la mente torática? El fundamento de la mente torática. Esta es la emuná correcta. Aquí es donde tú y yo estamos asentados. Es la que Yahweh establece desde el principio y es su voluntad registrada en la Torah. Ese es el fundamento correcto. ¿Y qué significa Torah? Guía, instrucción, dirección, enseñanza. Nunca lo olvides, enseñanza o parashá en hebreo. Esta comenzó a ser registrada, como ya te dije, o escrita por Moshe, cuando le fue revelada por un ángel a quien Yahweh le ordenó contar todo lo que ocurrió antes de que Moshe existiera, ¿no? Este registro, como ya te dije, es el libro de los jubileos. Debes leer completo ese libro. A partir de esto, todos los demás patriarcas, profetas y aún los talmidim de Yahshua siguieron en obediencia cada ordenanza reiterada, luego los demás libros que fueron escritos y registrados. Esa es la fuente correcta de la emuná verdadera. La Torah de Abba Yahweh es la Torah. Ahí está todo. La palabra de Yahweh o la dabar de Yahweh, ¿qué es lo que desata? Emuná. Ya tú sabes. La emuná viene por oír la dabar de Abba Yahweh. Entonces, esa es la fuente correcta de todo creyente en Yahweh y en su Hijo Yahshua HaMashiach, la Torah. ¿Y qué pretende la Torah de Abba? Construir la mente del Mashiach en todos sus hijos, mediante la gracia misma de Yahshua, y en el cumplimiento a todos y a todos sus mandamientos. Esta es la mente torática que se ciña a la Torah, valga la redundancia, en todo tiempo y para siempre, ¿vale? El libro de Jubileos, por contener el origen de todas las cosas, como ya te dije, fue extirpado de los cánones bíblicos o teológicos, como quieran llamarle, y así el origen podría ser tergiversado, cambiado, modificado derechamente. Damos gracias a Abba Yahweh, que ha sido muy bueno. Cuando nos llega a nosotros la Torah, más cercana al original, para nosotros fue se nos abrió un camino excelso y glorioso que nunca antes vimos con nitidez. ¿Por qué? Porque la religión todo lo nubla, la religión todo lo complica, todo lo hace complejo, raro, extraño. Sin embargo, cuando viene la verdad original de Abba, pudimos darnos cuenta de dónde estábamos y pudimos caminar en la verdad solamente por la gracia de Yahshua que nos salió al encuentro. Una muestra de este registro lo encontramos, como te digo, en el libro de Jubileos, y vamos a leer algunos textos. A lo mejor no tienes el libro de Jubileos allí, pero yo lo leo. Disfruto un rico café que me hizo mi esposa. Ya. 1:27 y 29. Jubileos 1:27 y 29. Pongan atención. Dijo entonces, este es Yahweh, dijo Yahweh entonces al Malach, de la presencia de Yahweh, escribe a Moshe lo ocurrido, desde el principio de la creación hasta que me construyan mi templo, entre ellos por los siglos de los siglos, y se revele Yahweh a los ojos de todos. Y sepan que yo soy Elohe de Israel, Abba de todos los hijos de Jacob, Rey eterno en el monte Sión, y sean Sión y Jerusalén santas. Y el malaj de la presencia de Yahweh que marchaba ante las tiendas de Israel, tomó las tablas de la distribución de los años, desde la creación, los de la Torá y la revelación por septenarios y jubileos, según cada año, en todo el cómputo anual de los jubileos, desde el día de la creación hasta que se renueven los cielos y la tierra, wow, y toda su estructura de acuerdo con las potencias celestiales, hasta que se cree el templo de Yahweh en Jerusalén, en el monte Sión, y todas las luminarias se renueven para remedio, salvación y bendición de todos los elegidos de Israel. Y sea así desde ese día para siempre en la tierra. Bueno, este texto es totalmente elocuente respecto de cómo Yahweh le ordena a un malaj que le relate prácticamente todo lo ocurrido desde el origen hasta los días de Moshe, y él pueda comprender todo lo que pasó. ¿Vale? Jubileos 2:1 dice, dijo el malaj de la presencia de Yahweh a Moshe,
por orden de Yahweh, escribe toda la narración de la creación, como en 6 días terminó Yahweh toda su obra y lo que había creado, cómo descansó en el 7º día, santificándolo por toda la eternidad y estableciéndolo como señal de toda su obra creativa. Esto es tremendo. Si tú preguntas, ¿quién escribió Bereshit, Shemot, Devarim, Midbar y Vayikra? ¿Qué libros te mencioné? Te mencioné la Tanaj, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Quién escribió eso? Moshe, Moisés. ¿Por qué? Porque el Malach le reveló a él todas estas cosas que él escribe de esa forma, ¿no? Es obvio que para tener una visión completa se debe leer todo el libro de Jubileos, debes leer todo el libro de Enoch, debes leer todo el libro de Yacer y toda la Torah en sí, todos los demás libros, incluidos los profetas mayores y menores, incluido toda la obra de Yahshua, más los Talmidim y todos los escritos que los Talmidim o discípulos de Yahweh escribieron para la edificación del pueblo santo que emergería por causa de Yahshua HaMashiach en su rescate. ¡Wow! Tremendo. Es asombrosa esta experiencia. Es la obra de nuestro amado Abba, de nuestro amado Padre, en toda la historia del ser humano. Toda Halel, toda alabanza a nuestro Abba Yahweh por ser tan bueno y por permitirnos leer su Torah. No sé cuántos se alegran de eso. Yo me gozo por eso. ¡Wow! ¿Ok? Estamos entendiendo un poco entonces la mente mágica y religiosa. ¿Qué son las definiciones? ¿Cuál fue el origen de este falso convencimiento humano acerca de lo falso, de las creencias falsas? Y vamos a hablar de las experiencias de la mente babilónica. ¿Cuáles son las experiencias que tiene una mente babilónica? Y insisto en el concepto, porque a veces cuando hablamos de estados religiosos, por lo general la gente tiende a minimizar el impacto, porque pretenden que hablar de religión siempre va a ser hablar de Dios. Y está bien, de Dios hablan mucho, o de sus dioses, pero no hablan de Yahweh. Porque Yahweh dice otra cosa que dista mucho de lo que la religión dice de su Dios. Esa es una gran diferencia. Y la encontramos descrita en la Torah como tal. Hay una notable diferencia entre Yahshua y del Jesús mencionado en el cristianismo. Una clara diferencia. Mientras uno habla de obedecer a Yahweh, el otro habla simplemente de amor. Ámense, quiéranse. Pero el otro habla de obedecer a Abba Yahweh y comprender su voluntad y brotará el amor a Yahweh y al prójimo. Sin embargo, por el otro lado, solamente encontramos gente sensual, llena de sentires y de emociones, pero no de mandato. Wow, ese es un tema importante que debemos reconocer. Quizás redundaremos en esto, ¿no? Pero es lo que provoca y produce esta mentalidad en el Olam, en el mundo. Las experiencias que allí se viven en la mente babilónica siempre serán las mismas y que son redundantes. La presencia de Dios, la manifestación del Espíritu, milagros, sanidades, palabras de ciencia y o de sabiduría, idas al infierno, idas al cielo, visitas de ángeles hablando o predicando, experiencias fuera del cuerpo. En definitiva, todo es una mística, mágica y religiosa, desde éxtasis y frenesí en los más apasionados, por no decir los más escandalosos. Y esto plantea preguntas. Por ejemplo, ¿acaso eso no es verdad que ocurre? Todo lo que te acabo de mencionar, presencia de Dios, manifestaciones del Espíritu, sanidades, experiencias, palabras de ciencia, proféticas, ¿acaso eso no ocurre? ¿Acaso no es verdad? Dirá alguien, yo lo viví. Yo estuve allí y fue increíble. Al parecer, este tipo de preguntas son indicativos de que estos testigos, por el solo hecho de haberlo visto, de haberlo vivido, es un indicativo para validar la experiencia como real y que se ajusta a la voluntad de Abba Yahweh. Pero eso es solo una apreciación, porque eso es un error. Pongan atención. La única que valida la experiencia que sea, solamente es la Torah de Abba. En ella está escrito y registrado todo lo que tiene que ver con su dominio
y su manifestación. Si algo así como lo que se vive a diario en las religiones no está registrado como tal en la Torah, simplemente no es de Yahweh. No es de Yahweh. Solo es exacerbación de los sentidos bajo una mística mágica y religiosa. ¿Por qué lo digo? Y, y seré un poco autorreferente, pero es que yo vengo de allí. Yo salí de allí. Y no lo digo en términos captanciosos, Yahweh me libre de eso, pero siempre fui cauto al respecto y viví experiencias de verdad sorprendentes y asombrosas. En su tiempo las conté y wow, era asombroso porque lo viví, lo viví, lo viví. Pero Abba Yahweh me mostró el error y lo entendí y comprendí las razones y las causas. Solo fue por misericordia de nuestro Abba Yahweh. La Torá dice lo siguiente: aunque haya prodigio, que es prodigio, esto equivale a algo asombroso, a algo sobrenatural. Aunque haya prodigio, si no está en la Torá, no es de Yahweh. Pueden haber sucesos asombrosos y no ser de Yahweh. Si no es de Yahweh, ¿de quién es entonces? ¿De quién es entonces? Obviamente, es del engaño y de la fascinación de Hasatán en las débiles mentes humanas que están sumidas en lo mágico y religioso. Vamos a leer Deuteronomio 13 del 1 al 4. Deuteronomio o Devarim 13 del 1 al 4. Dice: si aparece entre ustedes un nabí, un profeta, o un intérprete de sueños, y te da una señal o un portento, que equivale a prodigio o algo sobrenatural, diciendo: sigamos y adoremos a otra deidad, la cual no has vivido o experimentado, aun si la señal o el prodigio que te dijo se cumpla. Pon atención, no le hagas caso. No le hagas caso a las palabras de este profeta o de este intérprete de sueños, porque Yahweh tu Elohe te está probando a ver si en verdad amas a Yahweh tu Elohe con todo tu corazón y con todo tu ser. No sigas a nadie que no sea Yahweh, tú Elohe, tú Todopoderoso, y no reverencies a nadie sino a Él. Observa sus mandatos solamente y haz caso solamente a sus órdenes. No adores a nadie que no sea Él y aférrate a Él. ¿Vale? A ver, estos versículos son elocuentes al respecto. Están graficando lo que se vive hoy en día como manifestaciones asombrosas en personas. Yo incluso conozco gente que tiene manifestaciones asombrosas, pero no obedecen Torah, no obedecen los mandamientos de Abba Yahweh, y comen lo que está prohibido y dicen lo que no dice la Torah, pero tienen un patrón religioso, místico y mágico que produce y provoca manifestaciones asombrosas, que se las adjudican a Dios, pero ese es su Dios y no es Yahweh. Entonces, es una sombra, una ilusión errada y engañosa, y la orden de Abba Yahweh es clara, no lo creamos y no lo sigamos. Tú dices, wow, eso va a ser difícil, ¿eh? Porque yo lo viví y fue sorprendente. Pero si no está en la Torah, aquí lo está graficando y está diciendo, aunque haya prodigio, y aunque el prodigio se cumpla, no lo creas, porque no es Yahweh. Eso es Babel, que a través de su engaño imita a Yahweh para anclar a las personas a la fascinación, al engaño y al error. Tremendo. Entonces, ¿usted también cometió error? Sí, también cometí errores y eran asombrosos, pero ahora entiendo cuál era la fuente. Estaba lejos de la Torah, siguiendo una religión, siguiendo una palabra que no era la palabra de Yahweh y creyendo cosas que no eran Yahweh. Obviamente el poder oculto de Hasatán mediante el engaño y fascinación de la religión o de las creencias falsas. Y de lo cual Él nos liberó por completo, ¿vale? Y aún en medio de todo eso, Yahweh fue bueno.
porque hubo momentos en que experimentamos su gloria y su amor en beneficio de otros y estos los vimos bendecidos. Pero lamentablemente, aún aquel bendecido y yo mismo seguíamos embuidos en todo lo que era Babel. Y era necesario que Abba Yahweh nos iluminara el camino para poder comprender dónde estábamos anclando nuestra emuná, nuestra fe. Y nos dimos cuenta de que estábamos completamente errados. Aunque hubo prodigios que se cumplieron y que fueron asombrosos, pero no era Yahweh. Por eso Yahweh dice, no le creas, no lo sigan, ¿vale? ¿A qué dioses siguen? Siguen un patrón místico religioso, no a Yahweh. No sigas al Dios que dicen que sigas, sigue a Yahweh. Por eso muchos dirán, Abba, Abba, o Adón, Adón, déjame entrar. Y él les dirá, yo no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad. Yo en tu nombre sané, yo en tu nombre profeticé, yo en tu nombre hice esto y lo otro. Hubo prodigio, sí, pero yo no estaba allí. Wow, eso va a ser muy fuerte. Ahora, ¿cuál es la experiencia de la mente torática? La mente correcta. La experiencia torática es aquella que fluye del amor al Padre y en obediencia a la Torá por la gracia de Yahshua HaMashiach. Debes entenderlo siempre. Siempre es Yahshua el camino para llegar a Abba Yahweh. Esta experiencia desata virtudes transformadoras o transformacionales propias de Yahweh y que su obra registra y que la confirman. ¿Como qué? Por ejemplo, salvación y vida eterna. La experiencia de la mente correcta, de la mente torática, es decir, que se señala la Torá. Salvación y vida eterna es promesa de Yahweh. Renacer en nuevas criaturas. Somos transformados luego que hicimos tevilá o inmersión, que es la alianza, la nueva alianza, la Brit Hadashah. Recibimos conocimiento de la voluntad de Yahweh a través de su Torá. Aprendemos Torá, conocemos sus mandamientos. Ineludiblemente vivir y experimentar obediencia a toda la Torá de Yahweh mediante la humildad y el reconocer que es la palabra de Yahweh, sin duda. Por la gracia de Yahshua, experimentar transformación hasta la plenitud. Es esperar eso. Si tu vida sigue siendo la misma, si sigues creyendo lo mismo, si sigues mezclando lo mismo, si no experimentas lo radical que debe ocurrir en tu vida y sigues viviendo estados religiosos, sigues anclado donde mismo, no has salido de Babel. Necesariamente debes experimentar transformación hasta la plenitud, hacia allá vamos, es decir, nuestra transformación debe ser siempre progresiva, no deben haber estancamientos, no deben haber estancamientos. Es que Yahweh me conoce. Mira, ese argumento ridículo de que Yahweh te conoce es un error, va a ser tu peor pesadilla en el día del juicio. ¿Por qué? Porque si sabías que Yahweh te conocía, ¿por qué no hiciste nada por quebrantar tu corazón y arrepentirte de tus pecados? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vivir la gloria de Abba según su decisión. Es decir, la mente torática o la mente en Yahshua vive la gloria de Yahweh con o sin manifestación, porque las manifestaciones son de dominio de su Ruach, no de la voluntad del hombre. Por ejemplo, antes habían reuniones y uno le ponía títulos a las reuniones. Noche de gloria. ¿Quién soy yo para atraer gloria? ¿De qué? La gloria es de Yahweh. Él es quien la manifiesta cuando Él desea. Yo no promuevo manifestaciones. Nadie puede hacer eso. Nadie. No les dado ni autorizado por Abba Yahweh. Es Él quien manifiesta su gloria. Cumplir con llamados ministeriales si los tienes. Y cumplir con la vida en Yahweh apartados del Olam. No mezclándonos con el Olam. Es la mente torática, recuerda. Vivir expectantes al regreso del Mashiach, siempre humildes y en obediencia radical. Recuerden este concepto, radical. Wow. Dar testimonio de Yahweh y de Yahshua siempre. Es decir, nuestra nueva forma de vida debe ser evidente al Olam, al mundo. Y un deseo profundo por Yahweh y por su hijo Yahshua. Como ven, la experiencia torática, y que es la correcta, se ciñe, como ya dijimos, siempre a la voluntad de Yahweh, y esta siempre será su Torah, siempre, aprendida, obedecida y vivida. El énfasis no son las manifestaciones, aunque sí existen y son asombrosas.
De hecho, cada proceso transformacional es algo asombroso. Pero no son el motor que nos hacen amar a Yahweh y a Yahshua. ¿Qué nos hace amar a Yahweh? Su Torah. Por ella despierta la fe por la cual podemos conocer a Abba. Y por la gracia de su Hijo Yahshua podemos amarlo, adorarlo, desearlo y esperarlo de verdad. Ahora, ¿qué espera la mente babilónica? ¿Qué es lo que espera una mente mágica y religiosa? ¿Qué es lo que espera? Como ya dijimos, la mente babilónica está saturada de mística, de fascinación, de engaño y una pésima visión de lo divino. Tiene ahí una cosa creada rara y extraña. Esta cosmovisión errada envuelve al creyente en una atmósfera enrarecida que mezcla su carnalidad con la supuesta santidad, mutando su expresión en solo palabras sin propósito. Son solo emociones rociadas con una palabra mal interpretada. Tales experiencias son, pon atención a esto, esto a lo mejor va a dar en el clavo de que si estás viviendo todavía una mente mágica o religiosa o babilónica, o bien estás ceñido derechamente a la Torah. Pon atención. Esta mente, ¿qué espera? Siempre espera cosas lindas. Siempre espera cosas lindas. Espera la manifestación de ensueños, de ilusiones. Espera vivir experiencias mágicas o sobrenaturales. ¿Has escuchado alguna vez esto? Ten tu propia experiencia con Dios. ¿Has escuchado eso? Es tiempo de que tengas tu propia experiencia. Vive la experiencia. Eso no existe. No tienes que vivir ninguna experiencia. Lo que tú tienes que vivir es quebranto y arrepentimiento por tus pecados. El que invoque el nombre de Yahweh será salvo, dice la Torah. ¿Te das cuenta? Las experiencias vienen después en nuestra relación con Abba Yahweh y de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a mis caprichos. Amén. La mente babilónica, ¿qué espera? Espera llena de sentires, de retórica más que experiencia torática. La experiencia torática es la intelección o el abrirse al conocimiento de lo que Yahweh dice en su palabra, más que sentires o retóricas. ¿Tú sabes lo que es la retórica? La retórica es el uso del estado anímico o el énfasis que le damos a las palabras para transformarlas en emociones. Es lo que hacen los coaching. Manejan de alguna forma el lenguaje y con el lenguaje crean realidades en las personas y las personas sienten o se emocionan y experimentan así, tú sabes, crecer, éxito y todo eso. La mente babilónica espera llena de expectativas de futuros gloriosos, aunque ignore lo que vendrá. Cree, porque, y citan textos bíblicos, porque los planes no son los planes tuyos. Yo tengo planes de paz y de prosperidad y cosas así. Además, una mala interpretación de lo que dice en realidad el texto en particular. Espera presentes y futuros llenos de realizaciones y de cosas. Espera triunfos, espera lograr sus metas, espera tener logros y no es precisamente obediencia a los mandamientos de Yahweh. Más bien es una espera de que Yahweh cumpla. La mente babilónica, mágica y religiosa, espera que Yahweh cumpla con cosas, con deseos y obsesiones espiritadas. ¿Tú sabes lo que significa espiritado? Espiritado es un concepto que se utiliza cuando una persona es muy flaca y es tan flaca que casi parece un espíritu. De ahí viene la palabra espiritado. De acuerdo al contexto que estamos hablando, son todas estas ilusiones tipo fantasma. Es decir, son solo eso, ilusiones que no están descritas en la Torah como tal, sino que son expresiones exageradas de lo que Yahweh dice, pero que nunca ha prometido. Pues toda bendición se supedita a la obediencia a su Torah, más que a caprichos sensuales. Entiéndalo, por favor. Espera solo placebos de lo que la Torah ordena, como te digo, y usa retóricas. Usa solo retóricas, como lo siguiente. Dios dice, Dios prometió, Dios te heredó, Dios te prometió, pero jamás hay radicalismo hacia la obediencia total a su voluntad.
es decir, hacia su Torah y hacia sus mandamientos. Siempre son promesas de cosas para recibir, pero nunca son órdenes, nunca son mandatos que hay que obedecer. Eso es tremendo. Es solo placebo. ¿Tú sabes lo que significa la palabra placebo? La palabra placebo deriva de la palabra placer, es decir, un algo con efecto de brindar un placer sin contener un agente curativo. ¿Vale? Eso es placebo. Entonces, es el convencimiento o sugestión de que ese algo tiene algo que me va a curar, aunque esto no sea nada, aunque la pastilla en cuestión solamente sea pan. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí vemos la fascinación y el engaño de algo que Yahweh no ha prometido y que los religiosos siempre esperan, cosas lindas. Escucha bien eso, pon mucha atención al tipo de lenguaje que se habla en los grandes círculos religiosos respecto de Yahweh, a quien llaman erradamente Dios, donde solamente hay promesas de realizaciones. Solamente hay promesas de futuros gloriosos, solamente hay experiencias maravillosas, solamente hay prosperidad, solamente hay crecimiento, realización, obtención de metas, llegar al fin. Él lo prometió, Él lo va a hacer. ¿Qué cosa va a hacer? ¿Qué es lo que Él prometió? Y citan textos del Antiguo Testamento y hacen toda lo que tú ya conoces como la teología de la prosperidad o la teología de la superfe. Te hablo con conocimiento de causa. Y no es lo que la Torah dice. Y hay mucha gente cimentando una emuná sobre sensualidades. Wow. Le preguntaba a Yahweh, ¿cómo explico esto que yo sí entiendo? Pero para que mis hermanos lo comprendan y sepan diferenciar la mentalidad babilónica que él desea destruir y lo que él sí desea construir, que es la mentalidad de Yahshua. Y vino a mi corazón lo siguiente, y le comentaba a mi esposa en el día de hoy. Ellos quedaron con el sentimiento y desecharon el mandato. Y esto me hizo clic. Esto llenó mi corazón, obviamente, ya que Abba tenía razón. Las religiones actuales y las más grandes, como el cristianismo, tuvieron la Torah en sus manos, la malinterpretaron y se quedaron con la emoción y el sentimiento de historias y relatos asombrosos y poderosos, y de esos sentimientos construyeron una subcultura de la Torah y de Yahweh, obviamente, basados en creencias místicas, en tradiciones humanas, en rituales que enfatizan sentires. La Torah los llama sensuales. Es toda la gente que vive de acuerdo a sentimientos, a lo que producen las palabras. Por ejemplo, hablarle a alguien de modo apasionado, por ejemplo, a alguien que está necesitado, y hablarle de modo apasionado. Dios quiere que tú prosperes. Y se lo dice con tal vehemencia que la persona que está necesitada lo cree. Lo cree. Cuando lo que esa persona debe recibir primeramente debes creer en Yahweh y arrepentirte de tus pecados para que tu vida sea transformada. ¿Te das cuenta? Y comienzas a obedecer, puesto que en obediencia has vivido lamentablemente perdido. Ese no es el mensaje que se escucha actualmente. Dios no excluye a nadie. Dios no discrimina a nadie. Obvio, si es Yahweh. Yahweh no es como los seres humanos, pero sí Abba aborrece el pecado y también aborrece al pecador. Por lo tanto, sí hay una selección. Pero así como hay una selección y una discriminación, también hay una oportunidad para que aquel que está lejos de él pueda entrar a su malhut. Yahweh es justo. Yahweh es justo. Pero la religión plantea otra cosa, ¿vale? Entonces, se quedaron con el sentimiento, pero no con el mandato, por hacer esta separación absurda, teológica, de la ley y de la gracia. Y al separar el mandato, se quedaron con el sentir de lo bonito. Y todo es bonito, aquí era ley, era legalismo y tradición, cosa que en cierto grado era real. Hasta Yahweh los juzga, pero nunca invalida su Torah, nunca invalida su enseñanza,
que aún Yahshua mantiene, pero se queda no solo con el sentir, ¿te das cuenta? Y ahí se crea toda esta gran teología que abunda en el mundo actualmente, llena de sentires, de un amor y de un placebo en espera de cosas que Yahweh nunca ha prometido. Pero ¿cómo a este le ocurrió? Recuerda lo que dice Deuteronomio. Pero ¿cómo a esta persona le recuerda lo que dice Deuteronomio? Lo que está diciendo Devarim. Aunque haya prodigio y el prodigio se cumpla, no lo creas. Yahweh no está allí. Tremendo. ¿Por qué? Porque la Torá está basada en una guía, en una dirección, en una enseñanza, en una exhortación de Yahweh a los seres humanos a ser perfectos delante de Yahweh, mediante la obediencia a su Torá, a todos sus mandamientos, siendo Yahshua el promotor de esta obediencia mediante su gracia en cada creyente renacido en él. ¡Wow! ¿Qué es lo que espera? Este es otro punto. ¿Qué es lo que espera la mente torática? Esto es lo que espera la mente babilónica, puras cosas lindas. Y el amor. Y aquí vine a ser transformado. ¿En qué? En un profesional, ¿no? Tú viniste a ser transformado en una nueva criatura. ¿A qué viniste? Hoy vine a conocer la verdad. ¿De qué verdad? Que Dios me ama. Y es su amor lo que necesito. ¿Y cómo recibes ese amor? Ese amor ya está. Porque de tal manera amó Yahweh al Olam. Porque de tal manera amó Yahweh al mundo. Ese amor ya está. Ese amor ya está. La gracia está. La misericordia está. Yahweh, si te llama, es para que te arrepientas de tus pecados y comiences a obedecer sus mandamientos para que seas salvo por medio de Yahshua y puedas ser parte en el Malhut, en su reino. Te das cuenta que hay toda una retórica que abunda y que te hace ver algo bonito y alcanzable y que te va a realizar como persona, pero no te va a realizar como un hijo verdadero de Yahweh. Por mucha atención. ¿Qué es lo que espera la mente torática, la mente correcta, que se ciñe a la Torah de Abba? Cuando hablo de Torah, hablo de su voluntad, ¿vale? Todo aquel que conoce Torah, la vive y la obedece. Conoce a quien la escribió, por eso la obedece, obvio. Y tiene la experiencia y el testimonio del Ruach de Yahweh, de que es ahora un hijo de Yahweh, ¿se entiende? Solo al tener conocimiento claro y correcto de su Torah, acerca de lo que promete, sabremos qué cosas podemos pedir o qué esperar de Yahweh. Pero si ignoramos su voluntad y lo que Él ordena acerca de sus bendiciones, tendremos serios problemas cuando nos acerquemos a pedirle algo. Vamos a pedir algo sin haber obedecido. Vamos a pedir algo sin estar en comunión con Él. Vamos a pedir algo sin ser parte de su alianza. ¿Te das cuenta? Vamos a ver algunas características. Bueno, más allá de pedir cosas, Yahweh conoce de antemano todo eso, debes saberlo. Y en la promesa de Abba se contempla el proveernos de todo lo que podamos necesitar. Eso ya está prometido. Por lo tanto, la mente torática espera algo mucho más excelso, algo mucho más puro, algo mucho más maravilloso que lo que son simplemente las cosas. Por ejemplo, la mente correcta y torática, ¿qué espera y qué debiera esperar? Cumplir con el amor de Yahweh en gratitud y en humildad. Te das cuenta que cambia completamente. Ya no es yo, ahora es un tema de dar a Abba, retribuir a Abba. Espera cumplir con el amor de Yahweh en gratitud y en humildad. Espera obedecer todas las cosas y estar en paz con Abba Yahweh. Cuando hablo de cumplir todas las cosas, ¿a qué me refiero? A su voluntad. Y cuando digo su voluntad, me refiero a su Torah. Espera llegar a la altura del varón perfecto, que es nuestro Mashiach. Esa es la más alta aspiración a la que puede llegar un hijo o una hija de Yahweh. La más alta aspiración es llegar a ser como el varón perfecto, que es el Mashiach Yahshua. Anhelamos ser como él. Y por eso nos esforzamos en obedecer la Torah de Abba. Espera amar a Yahweh con toda su mente, con todo su corazón y con todas las fuerzas de su ser. La mente correcta, la mente torática, espera el regreso de Yahshua.
espera su presencia, espera su amor, su bondad. Queremos estar allí. Eso espera la mente torática. Esperamos estar allí. La mente torática tiene un solo norte y es temer a Yahweh y obedecer todo lo que Él dice. ¡Wow! El hijo bien criado, espera el regreso de su padre con ansias de que Él esté en la casa para sentirlo cerca, seguro, para sentirse él seguro con su amor. Para sentirse protegido de que el papá está en la casa y anhela un abrazo del padre. Eso hace un hijo bien criado. En cambio, los hijos mal criados solo esperan que llegue el papá para ver qué golosinas o qué regalo le trajo. Y si no le trae un regalo o una golosina, rompen en llanto por la frustración innecesaria que sienten y que les han creado al malcriarlos. Nosotros somos hijos bien criados, bajo la correcta crianza a través de su Torah. Por eso anhelamos a Yahweh, por eso anhelamos al Padre, lo anhelamos a Él ante cualquier cosa y esperamos ser fieles. Esperamos ser fieles a su nombre, a su voluntad, a su palabra, a todo lo que Él ha dicho. Nunca olviden. La mente babilónica actúa en base a creencias religiosas y mágicas y siempre espera que Yahweh actúe a su favor, sin tener la necesidad de obedecer la Torah. Gran diferencia. Solo cree que la fe es suficiente para todo, porque por la fe el justo vivirá. ¿Te das cuenta? Pero cuando habla de fe, no está hablando de la fe a secas. Es la fe en algo y en alguien. Esta fe implica Yahweh. Y Yahweh implica su voluntad, su Torah. No es simplemente la fe como un hálito de un algo que nos ayuda a obtener cosas. Eso sería un error. La fe, tú sabes, viene. ¿Por qué? Por el oír su palabra. Por lo tanto, lo importante es la palabra que desata la emuna. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, la mente torática, en cambio, no espera cosas, ni sueña con materialismos. Su mayor meta es estar con Yahweh y vivir con Él para siempre. Pero Abba a todos sus hijos, a todos, les ha prometido provisión perpetua y se las ha asegurado a través de Yahshua, ¿no? Pues por Él, Yahshua responde a cada necesidad que podamos tener, sea cual sea. Y para ello, todos debemos entender cuál es nuestro proceso de crecimiento y nuestra transformación a la plenitud para poder comprender los tiempos de Abba Yahweh. Y así entenderemos potencialmente el tiempo de respuesta de lo que necesitamos. Pues si eres un recién nacido, no esperes cosas grandes, pueden que lleguen, sin duda, pero estás en un proceso de crecimiento y todo va a ser de acuerdo a tu crecimiento. Es imposible que a un bebé le ordenes levantar 1000 kilos, una exageración, ¿no? Pero no puedes decirle a un bebé de pecho que coma una cazuela. Es imposible porque todo es proporcional a su crecimiento, a su fuerza, a su desarrollo y a su conocimiento. Es lo mismo cuando uno hace peticiones. Es lo mismo, debes entender tu proceso transformacional y por sobre todo saber que la promesa de Abba es proveerte todo lo necesario. Está escrito y Yahweh siempre cumple, ¿vale? Hay dos formas en que Abba Yahweh responde peticiones y esto lo digo de modo práctico para que si alguno de ustedes está viviendo este proceso lo entienda así. Están las respuestas instantáneas y las progresivas. Y el proceso de prueba se manifestará sí o sí, es decir, seremos probados en la espera para recibir una supuesta respuesta. Las instantáneas tienen que ver con un impacto, pongan atención, cuando algo ocurre de modo instantáneo, tiene que ver con un impacto que Yahweh envía al creyente para anclarlo a Yahshua, y por él, este quede anclado a Yahweh. Por lo general son así de instantáneas y de alto impacto,
por causa de las debilidades del creyente y para que el creyente no se pierda. Entonces Abba Yahweh envía impactos en respuestas por causa de estas debilidades y que tiene el único fin, como te dije, de anclar al creyente al Malhut a través de este impacto. Y están las progresivas que buscan una mayor relación, una mayor armonía y básicamente es casi una seducción al creyente hacia el amor de Yahweh. En otras palabras, Abba Yahweh nos seduce con su amor mediante la prueba antes de que llegue la respuesta, para que podamos amarlo y apreciarlo de modo correcto. Entonces, todas las pruebas tienen el mismo fin, sin duda, y es acercar al creyente a la fuente que es Yahweh, por medio de Yahshua HaMashiach, y así refinar nuestra emuna. Entonces pueden haber respuestas instantáneas y respuestas progresivas. La primera es impactar al creyente para anclarlo producto de sus debilidades, y la progresiva es para que en la medida que avanzamos hacia lo que esperamos, maduremos respecto de lo que queremos y a la vez nuestra relación con Abba crezca. Y en otras palabras, Abba Yahweh nos seduce para que lo podamos conocer con mayor precisión. Lo mismo va a ocurrir con el que recibe algo instantáneo. Va a quedar anclado a Yahshua también en dirección de conocer al Abba. Esas son cosas maravillosas que solamente a través de la experiencia la vas a vivir, sin duda. Mis amados, estas son señaléticas de cómo se manifiestan las diferentes mentalidades en el mundo religioso y de cómo la correcta emuná de Yahweh debe manifestarse sin duda. Y la idea es que ustedes mismos se den cuenta en qué patrón están conduciendo su vida hacia Yahweh. Si están viviendo una mentalidad mágica, religiosa y por ende babilónica, o están ceñidos a la Torah en obediencia que viene a ser lo correcto. El engaño y la fascinación mágica de Babel está manifiesta en el mundo. Está manifiesta en el mundo. Y lo único que quiere es sembrar más y más engaño. Y de allí tú debes despertar. Ya debes sacarte y sacudirte todo aquello que te confunde, que te complica, que te intimida, que te estresa, si se quiere, y liberarte, ser libre en su Torah. Recuerda lo que dijo Yahshua. Por eso tenemos que poner en práctica lo que dice la Torah. Yahshua dice en Yohanan 8, dice, y conocerán la Emet acerca de mí. Y la Emet acerca de mí los hará libres. Libres del pecado, libres de la confusión, libres de ataduras y de tanta cosa religiosa que quizás inconscientemente aún estás viviendo. O de esa mentalidad mágica que aún estás viviendo. Él lo prometió, lo tiene que cumplir. Casi una exigencia a Yahweh. Y eso no puede ser. Ante todo debemos ser obedientes. Toda bendición, insisto, está supeditada a la soberanía de Yahweh, en su misericordia y en la obediencia a su Torah. Vale, nuestra lucha, ya tú sabes con quién es. Ya lo sabes. Y ese acoso es constante y permanente. Pero Abba ha prometido victoria, ha prometido incluso venganza. Wow, yo pagaré, dice Yahweh. Entonces, debemos estar seguros en quién hemos creído y permanecer en esa Emet, ¿vale? Espero que puedan analizar, espero que puedan discernir y saber dónde están situados. ¿Dónde están situados? Si estás en Torah y estás viviendo en Shalom, Yahweh te bendiga. Yahweh honre más y más tu emuná. Pero si aún estás en la encrucijada, es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de definir. Es tiempo ya de dar vuelta el chip y decir, Abba, yo sin ti no puedo y necesito caminar en tu verdad. Quebranta mi corazón, ayúdame a entender esto y que me pueda arrepentir de todo mi pasado para comenzar una vida nueva contigo. Mis amados Sahim, el tiempo es corto. La depuración sin duda está en proceso. Muchos están siendo limpiados, pero hay algunos que resisten el cambio. De alguna u otra manera son seducidos, de alguna u otra manera son absorbidos, de alguna u otra manera son débiles y ceden. Es tiempo de enfrentar la debilidad y clamar a Yahweh
quien en medio de debilidades nos fortalece y nos hace más que vencedores en su nombre. Espero que este estudio les haya aclarado de alguna u otra forma esta cosa rara que se da a través de la religión y de la mística mágica. Y espero que la verdad de la Torá permanezca por sobre todas las cosas. Espero haber sido de bendición para todos y que hayan podido aprender algo de lo que nosotros también aprendimos. Mis amados Sahim, que Yahweh los bendiga y que este Shabbat sea maravilloso y espectacular para todos y para cada uno de ustedes. Escríbanos si quieren que oremos por ustedes, pues vamos a estar orando en breve. Yahweh los bendiga, nos vemos en otra maravillosa oportunidad. Shabbat Shalom.